Bueno, ¿qué es lo que celebraban? En realidad, el solsticio, por ejemplo, en las culturas del norte, el solsticio de invierno, es el momento más oscuro del año, donde el sol, donde decían las culturas que el sol muere, y donde comienza justamente el nacimiento, un renacimiento, ¿no? Donde el sol comienza a iluminar cada vez más. El sol fue tomado por siempre como una deidad, ¿no? En realidad, el sol representa a Dios. Nada más que, ¿por qué las culturas lo adoraban? Porque es algo que se puede ver, ¿no? Por ahí a Dios no se lo puede ver ni tocar. Entonces, ellos adoraban algo que veían, que le daba calor, que le daba el día, que le daban los cultivos, ¿no? Y que podían vivir, que se podía sostener todo este equilibrio de la naturaleza en el planeta. Entonces es una fecha muy importante. Nativitas tienen que ver mucho con el dar, es una energía que baja al planeta Tierra y tiene que ver con el dar. Por eso esto de hacer las cartitas de las peticiones a Papá Noel es algo también que viene de culturas milenarias, ¿bien? El dar. ¿Por qué? Porque a partir de allí era un nuevo comienzo y se empezaba a recibir todas las bendiciones que nos da Dios, todas las bendiciones que nos da este sol que nos alumbra y que nos da vida en este planeta. Tal es así esa energía y ese dar que en ese momento del año, que fue justo en ese solsticio de invierno, allá en Palestina, en Judea, que los cielos nos baja al Cristo, el Cristo, el enviado, el esperado, el bienvenido, Jesús de Nazaret, justamente lo que 700 años antes los profetas comenzaron a predecir la llegada de un Mesías. Y esa llegada de un Mesías, también esas profecías, que no solamente los profetas eran profetas judíos, sino que también distintas culturas hablaban de alguien que venía y por ahí no lo llamaban Cristo en otras culturas, pero sí era la persona que era el distinto, el Hijo de Dios, el que iba a venir a cambiar el mundo. Así que lo que es Nativitas justamente es una energía del dar que baja, que es milenaria, la celebración de ese momento, y que justamente hace 2000 años atrás fue la venida de Cristo. Bien, ahora, ¿qué es lo que se decía en cuanto a la venida de esta persona tan especial que venía a traer, a cambiar al mundo, de una energía densa que se vivía en ese momento a una energía de luz que iba a comenzar de ahí en más, cada vez a alumbrar más? Lo que se decía era que los astros iban a señalar ese momento. Y ese momento se iba a señalar con una triple conjunción de planetas, ¿bien? Los dos más grandes planetas del sistema solar, Júpiter y Saturno, iban a anunciar en esa conjunción la venida del Cristo. ¿Qué significa Júpiter y Saturno? Justamente significa la unión de la divinidad con la humana naturaleza. Bien, y era justamente lo que iba a suceder. ¿Y dónde se iban a juntar esos amantes siderales? Esos amantes siderales se iban a juntar en la casa de Piscis. ¿Y qué significa la casa de Piscis? La casa de Piscis significa que iban a ser justamente en la Palestina, en el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque las distintas culturas sabían de que
la casa de Piscis estaba directamente relacionada con los hebreos. Así que ahí ya teníamos un dato muy importante, las escuelas de divina sabiduría, que ahora vamos a hablar, que señalaban el momento preciso del nacimiento de Cristo. ¿Bien? En esa triple conjunción hay un tercer planeta que se alinea justo en el momento de la venida, del nacimiento de Jesús, que es Marte, que justamente está relacionado con Cristo. Así que a esa brillantez en los cielos, esa estrella que ilumina tan fuerte, se le suma un color rojo intenso en ese momento, que justamente tenía que ver en el momento del nacimiento. ¿Bien? Bueno, ¿por qué hablo de una triple conjunción? En realidad, eh, nuestro cielo es un reloj cósmico que nos indica un momento preciso. Podemos ver una hora en el día, por la posición del Sol, o un momento del año también por la posición del Sol. Podemos ver también un momento en el mes por la posición de la Luna. La posición de los planetas también nos da un momento preciso, porque ellos, los planetas tienen una órbita que también tiene, si uno la conoce, un momento preciso para pegar la vuelta. Es como el planeta Tierra, que gira alrededor del Sol en 365 días. O la Luna, ¿no? Que gira en el mes. O sea, todo tiene algo que está totalmente sincronizado. Y ese momento también estaba sincronizado y estaba indicando un momento preciso. Tal es así que hoy, después de más de 2000 años, sabemos, gracias a esa conjunción, cuál fue el momento preciso. Y ahora quiero concentrarme más en esa estrella de Belén. ¿Bien? Bueno, esa estrella de Belén, como les dije que era una triple conjunción, hay varias cosas que venían ya arrastrándose con una información que no era la correcta. Por ejemplo, Dionisio del Exiguo, un monje romano, le pidió en el siglo VI el Papa que cree el calendario cristiano, ¿no? Porque había que fijar bien cuál era la fecha de la Pascua. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo? Hasta ese momento, hasta ese siglo VI, lo que se manejaba todo era en base a la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la gran madre de civilizaciones y todo se regía con sus leyes. Entonces, había un momento de la fundación de Roma y era antes o después de la fundación de Roma. ¿Qué sucede? Dionisio de Exiguo crea el calendario donde también se determina cuándo nació Cristo, que fue para ellos en el 753 de la fundación de Roma, y a partir de allí es antes y después de Cristo. ¿Qué tal es así? Ese formato llega hasta hoy y lo utilizan todas las culturas del mundo, un chino, un japonés, un ruso, cualquiera va a utilizar para determinar un momento en la historia, antes o después de Cristo. Bien, ahora, este Dionisio tuvo dos errores. Uno, que lo cometió él, y el otro, bueno, también lo cometió, pero bueno, en ese momento no se sabía, porque culturalmente no se sabía. El primero que cometió él fue el siguiente. Cuando se toma los años de la fundación de Roma, toma los años de los emperadores, ¿no? Desde que comenzó hasta el día en donde él hizo el calendario. César de Augusto, que fue justamente en el reinado donde nació Jesús, en esos años, César Augusto, se llamaba Octavio, y los primeros 5 años
él estaba como Octavio. Entonces, realmente ahí fue un error que tuvo Dionisio de 5 años que no contó. 5 años. Después hubo otro error de Dionisio el Exiguo. El otro error fue que en el siglo VI el cero no existía en las matemáticas. El cero lo trajeron los árabes de la India en el siglo X. Entonces, ¿qué sucede? Hay un error de un año más, que es el año cero. Entonces, los 5 años de Octavio, que en realidad era Augusto, o Augusto, que en realidad era Octavio, y ese dígito cero que no existía, hubo un error de 6 años. O sea, en realidad, Jesús, en vez de nacer en el 753, la fundación de Roma, nació en el 747 como figura en el libro Divino Maestro. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en realidad, si hubiese nacido, cuando decía Dionisio, el exiguo, no, prácticamente ni se hubiesen conocido con Herodes, ¿bien? Porque Herodes hubiese muerto el mismo año que nacía Jesús. Y eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque en la historia, Herodes era el personaje malo en la historia de Jesús, ¿no? De que mandó a matar a los chicos de Belén. Entonces, ahí tiene mucho que ver con esto. Pero tiene mucho que ver con otra gran cosa que era lo que le comentaba antes, que en los cielos había una indicación precisa de ese nacimiento. En el año 1604, Johannes Kepler, un astrónomo, físico y matemático alemán, que era también el astrónomo del rey, el astrólogo del rey, lo que él estudiaba era el recorrido, la ley del recorrido de la órbita de los planetas que giran alrededor del Sol. Él determinó esa ley. ¿Bien? Y él se dio cuenta en 1604 que cada 805 años por el recorrido que hacían los planetas alrededor del Sol, Júpiter y Saturno se iban a alinear. Eso determinó, y justo coincidía, con que 6 años antes de lo que decía Dionisio de Sirgo, era la triple conjunción que hablábamos al principio. Entonces, ahí se determinó, ahí se estudió qué había hecho Dionisio de Sirgo para determinar los años, y esa es la coincidencia que hay. O sea que nosotros hoy estaríamos en el año 2028 después del nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Cristo. O sea que cualquier persona puede hablar, se puede manejar distintos tipos de informaciones, pero hay algo que es inequívoco. Que Dios puso un momento, un anuncio en los cielos, y ese anuncio en los cielos determina un momento preciso e inexorable, donde ahí no hay lugar a ninguna refutación y ninguna duda. Esto también coincide con algo que tiene que ver con los cambios de eras. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el año platónico, que tiene que ver con una variación que hace el planeta Tierra como si fuera otro giro más, que es un giro que lo hace como si fuera un cono, ¿no? un trompo, que es un giro sobre su eje. Ese giro dura 25.000 años y en ese giro también da en su bóveda celeste con los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones, y esas 12 constelaciones indican un cambio de era. Para más información pueden ir a donde está este video, que es el canal de YouTube divinomaestro.libro, y ahí buscar qué es el año platónico. El año platónico, entonces, son
por así decirlo, algo rápido para entenderlo es 12 meses que cada mes dura aproximadamente 2000 años. Bien. Entonces,